Buenas noches, bienvenida Ángela. Bienvenidos todos a otro webinar de afiliaciones y credenciales de la ICF Colombia. Y vamos a comenzar por presentarnos. Lisette, adelante, cuéntanos y preséntate ante nuestro público. Lisette, ¿estás? Miembro de la Academia de 2 años, de profesión de base administradora de negocios internacionales máster en desarrollo directivo, coaching e inteligencia emocional. Aquí pues dispuestos con Betsy para dar toda la información para pertenecer a lo que llamamos una comunidad de coaches cercana, importante y reconocida a nivel mundial. Entonces, eso es. Gracias, Betsy. Gracias, Lisette. Bienvenida, Carolina. Bienvenida, Ángela. Nos estamos presentando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde se conectan? Buenas noches, yo soy Ángela María Saavedra, estoy conectada desde Cali. ¿O me escuchan? Sí, creo que se estamos muy bien. Bienvenida. Gracias. Y Carolina, ¿desde dónde se conecta? Hola, buenas noches. Yo estoy aquí en Bogotá. Sí, me conecto desde Bogotá. Muchas gracias. Bienvenidas. Bien, ya escucharon a Lisette, ahora me presento yo. Yo soy Betsy Anciani. Muy pronto se une Inés Briñez con nosotras. Soy administradora de empresas y también tengo una maestría en gerencia ejecutiva global. Soy coach acreditada por la ICF con la credencial ACC. Ahorita vamos a explorar todo ese mundo de estos conceptos para que tengamos claro todo esto, qué significa ser un coach acreditado, ser un coach certificado, ser miembro de la International Coaching Federation. Nosotras dos, Lisette y Betsy, formamos parte del comité de membresías actual de la ICF Colombia. Yo me desempeño actualmente como coach de transición laboral y de carrera profesional. Acompaño a las personas a buscar su próxima oportunidad laboral con todo lo que eso significa de construcción de hoja de vida, perfil en redes. Y esta noche vamos a acompañarlos en explorar qué significa ser miembro de la ICF y a contestar sus preguntas e inquietudes. Y te dejo a ti, Lisette, para que comiences con esta pregunta que tenemos en pantalla. Gracias, Betsy. Bueno, entonces aquí va la pregunta tanto para Ángela y Carolina, lo primero que nos quieran pues comentar, y es ¿cuál es tu interés en participar en este webinar? Nos gustaría escucharlas, saber qué les llamó la atención, cuál es ese motivo por el cual están conectadas el día de hoy. Bueno, yo me conecté fue porque estoy estudiando actualmente coaching ontológico, que está avalado por la ICF. Entonces, pues, la verdad quisiera como profundizar un poquito más en el tema de la ICF, conocer un poquito más. Y pues por ese lado fue que me conecté a este webinar. Genial, buenísimo. Hoy vamos a estar profundizando un poco mucho sobre el tema. Y tú, Ángela, cuéntanos. Bueno, yo me conecté, yo soy contadora pública. Estoy encontrando mi pasión, estoy en ese camino de poder identificar que yo por medio de mi experiencia puedo ayudar a muchas otras personas de mi crecimiento personal. Entonces vi que el coaching era una herramienta realmente con la cual yo puedo llegar a muchas personas, ¿cierto? Y ayudarlos desde mi experiencia, como ustedes que ya tienen toda la experiencia del mundo en el coaching, pero quiero más información precisamente porque quiero, tengo la conexión muy mala de internet, porque quiero precisamente, estuve viendo coaching empresarial, pero también considero que el tema de coaching de vida me interesaría mucho conocer. Entonces es como, además que sé que ustedes son la única entidad, si no me equivoco, que dan el tema de la acreditación.
Gracias. Vale, Ángela. Vale. Bueno, pues se nos acaba de conectar Aleida. Carolina, te damos la bienvenida. Pues estamos aquí el día de hoy, Betsy Anciani, yo que soy Lizeth Rodríguez, nos estábamos presentando y con cada una estábamos, pues nos estábamos como conversando de cuál es el interés en participar en este webinar. Entonces, Aleida, nos gustaría escucharte cuál es tu interés en estar el día de hoy aquí conectada con nosotros. Aleida, ¿me alcanzaste a escuchar? Así. Veo que desactivaste tu micro, pero no te escuchamos. Bueno, nos gustaría igual conocer lo que tú nos quieres decir. Si quieres nos puedes también ir escribiendo por el chat mientras vamos avanzando. Entonces, bueno, aquí básicamente en este slide queremos como contextualizarlo como la información de interés que tenemos para hoy. El primer punto es que vamos a tener un espacio para preguntas al final de la charla. Cualquier inquietud, pues la vamos a plantear allí después de todo lo que les vamos a brindar en este webinar. Este webinar también va a estar disponible en YouTube. También va a estar disponible en YouTube al cierre. Betsy está grabando este webinar y cualquier información adicional, pues se puede solicitar a este número de celular que al final también de la presentación y en el YouTube queda registrado, pues están los datos de contacto de Inés, de Betsy y míos, por si quieren profundizar más allá de lo que vamos a conversar el día de hoy. Gracias, Lizeth. Bueno, y sigamos adelante. ¿Quién es la ICF? La ICF, primero empezamos por describir las siglas. International Coaching Federation es una organización con presencia mundial. Es un gremio que agrupa a coaches que tienen diferentes tipos de credenciales que ya las vamos a estudiar y las vamos a detallar. Y si no tienes tu credencial, también puedes formar parte de la International Coaching Federation para empezar a rodearte de otros colegas, intercambiar información. ¿Y dónde estamos? Fíjense ustedes en ese gráfico, más del 40%, 48% de los coaches que forman parte de la ICF están en Norteamérica. Seguidamente en Europa Occidental con el 24% y luego en Asia. Esas son las partes donde tenemos mayor presencia. Hasta octubre de 2020 éramos 36.844 coaches miembros en más de 140 países. ¿Y cómo nos repartimos? De esos 36.000 coaches, más de 32.000 ya tienen algún tipo de credencial. En el gráfico de la derecha pueden ver, tenemos 3 tipos de credenciales y ya van a entender de qué trata cada una, pero más del 50% de los coaches tienen la credencial ACC, eso quiere decir más de 18.000 coaches. Seguidamente tenemos la credencial PCC, la credencial profesional, que agrupa 40% de nuestros afiliados, más de 12.000 personas, y la MCC, que es la credencial de más valor, de mayor rango, agrupa a más de 1.290 coaches de los que tenemos afiliados. Veamos, ¿qué significa en términos de beneficio pertenecer a la ICF? En primer lugar, credibilidad al instante. Cuando tú dices, soy miembro activo de la ICF, eso te da presencia, eso te da visibilidad instantáneamente porque pertenecemos a un gremio. Además de eso, el prestigio profesional que viene asociado a eso. Coach asociado, coach miembro de la Federación Internacional de Coaching, eso tiene mucha presencia, nos da más credibilidad. Tenemos herramientas a través de la ICF para promocionarnos. ¿Por qué? Porque en la página global de la ICF, tenemos la página global de la ICF, pero también en cada país hay un capítulo de la ICF. Por ejemplo, tenemos ICF capítulo Colombia, ICF capítulo Argentina, ICF capítulo México y así sucesivamente. A través
de la página de la ICF Global y de la página de la ICF, del capítulo que ustedes escojan pertenecer, ustedes tienen herramientas para promocionarse porque hay un directorio profesional donde aparecemos con nuestros nombres, nuestra página web, nuestra información de contacto y nuestra especialidad. Somos coaches especializados en, porque cada uno de nosotros tiene una área de especialidad. Además de eso, tenemos oportunidades locales. ¿Qué significa eso? Tu capítulo al que tú decidas pertenecer siempre está en comunicación con la comunidad y de allí sale mucha información de se necesitan coaches en la comunidad, en beneficio social, en empresas. Hay muchas oportunidades locales. No solo eso, cuando pertenecemos a la ICF tenemos la posibilidad del beneficio de la conexión global. Nosotros, a través de la plataforma de la ICF mundial, de la ICF global, podemos ver el directorio de todos los coaches afiliados y si quieren establecer contactos con ellos, allí lo van a tener. Educación continua. Tenemos este webinar de afiliación y credenciales, pero también tenemos otros encuentros donde siempre está pasando algo. Aquí siempre estamos aprendiendo algo en diferentes temas. Nos pueden seguir en nuestra página web, en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como ICF Colombia, pero la ICF Global también está. Entonces se pueden mantener informados de los diferentes eventos de educación. Tenemos la investigación avanzada porque cada cierto tiempo la ICF Global conduce investigaciones de mucho prestigio, muy bien respaldadas por casas como la Pricewaterhouse. ¿Y qué investigan? Investigan el ejercicio del coaching profesional a nivel mundial y así sabemos qué está pasando con nuestra profesión, cómo avanzamos en diferentes tópicos. Y por supuesto, tenemos descuentos. Van a ver más adelante de qué se tratan esos descuentos a nivel global, pero también a nivel local. Cuando en ICF Colombia organizamos eventos, tenemos tarifas siempre especiales para nuestros miembros activos. Por ejemplo, tenemos este próximo evento, el próximo miércoles 18 de noviembre a las 7 de la noche. Vamos a estar conversando con estas coaches certificadas con credencial PCC, liderazgo emergente y trascendente. Gracias a nuestra red de líderes de ICF Colombia, ustedes tienen el beneficio de acceder a este evento. Siempre está sucediendo algo. Todos los viernes tenemos una sección de conversaciones en Instagram Live, y todas las semanas, cada día de la semana, ustedes pueden ver algo. Si quieren saber qué está sucediendo en ICF Colombia, por favor visiten nuestra página ICF Colombia y allí pueden ver la agenda, pueden visitar la agenda de nuestros eventos. Muy bien, Lisette, cuéntanos, vamos a ver qué pasó aquí con el contenido. Y cuéntanos de esta información tan valiosa, ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos? Vale, gracias Betsy. Entonces les vamos a comentar uno a uno y cualquier duda pues al cierre para que podamos aclarar. Ay, perdón. No te preocupes. Con la parte de la membresía, ¿qué significa la membresía? La afiliación. Quiero ser parte, quiero ser miembro de la ICF Colombia. Todavía no sé si quiero tener mis credenciales ACC, PCC y MSC, que ya les vamos a darles un poco más de profundidad, pero vamos a partir de que quiero ser miembro, quiero afiliar. Esta afiliación lo podemos hacer pues cualquiera de nosotros que haya estado pues formado en el ejercicio del coaching por un tiempo limitado que es un año. Es una afiliación que cada año pues tenemos que renovar. Va del 1 de abril al 31 de marzo y tiene un costo de $245. ¿Qué es importante aquí? Por ejemplo, estamos a 12 de noviembre, estamos en noviembre. Este costo es proporcional por ese año. De hecho, si ustedes consultan estos links de apoyo que van a quedar en la presentación, que van a poder ver por YouTube, acá donde dice tarifas, van a poder ver que esta tarifa de $245 va variando, va bajando mes a mes, porque es proporcional al mes. En este momento, si fuera noviembre, ustedes afiliaran en noviembre, el valor es de $102. De $102 y tendrán su afiliación vigente ¿hasta cuándo? Pues hasta marzo del próximo año, porque en abril se renovaría nuevamente el año completo pues de la afiliación. Si queremos explorar, mirar un poco más, de pronto profundizar, aquí están los links de apoyo donde están las tarifas y todo el proceso de inscripción, que es muy sencillo, es en línea, es muy intuitivo, nos va llevando poco a poco pues, a hacer el proceso. Cualquier duda,
Para eso estamos nosotros aquí en este comité, para poderles apoyar en lo que ustedes necesiten para pues, ser miembros de la ICF, que nos encantaría. Vale, un acto seguido y otro aspecto muy importante son las credenciales. Entonces, aquí lo mencionamos en este slide donde dice, es una acreditación individual de requisitos que respaldan un grado de educación, experiencia y aplicación de competencias, de las competencias que están pues dispuestas por la ICF, bueno, por la ICF Global, perdónenme. Estas competencias sabemos que tienen una variación. El próximo año entra un nuevo modelo de competencias, el cual pues hoy más adelante vamos a darles un abrebocas del tema. Pero regresando con el tema de la credencial, que es esa acreditación que tenemos, hay 3 tipos de acreditaciones, ACC, PCC y MSC. Entonces, la diferencia entre estas es que con la credencial nos estamos pues, acreditando de esta manera de experiencia y profesionalismo, y la membresía es hacer parte de. ¿Qué es lo interesante? Pues ser miembros y tener nuestra credencial. Y ahorita les explicaremos a profundidad cómo se va dando un poco el tema. Y la renovación, pues tanto la membresía como la credencial se tienen que estar renovando constantemente. La afiliación, como lo mencioné previamente, cada año tiene su vencimiento, y la credencial, una vez obtenida, cada 3 años. También aquí encuentran los links de apoyo que se pueden pues entrar a consultar cada uno de ustedes. Bueno. Si quieres eso, gracias, Betsy. Bueno, aquí es para los interesados en obtener sus credenciales. Quieren certificarse como un coach ACC, PCC o MSC. Primero, pues el paso número 1 es hacer el pago de la afiliación a la ICF Global en este link. Luego, hacer el pago a la credencial, que es este link que está aquí abajo. Ahora, si ya tengo mi afiliación, pues solamente es hacer el pago de la credencial. Una vez hago este pago, es efectivo el pago, la ICF nos envía un link para subir la documentación. ¿Qué tipo de documentación? La grabación de las sesiones de coaching, con la transcripción, todos nuestros certificados como de estudio, la información de las horas que realizamos, bueno, horas de experiencia, como lo dice aquí. Subimos esa documentación y una vez esto se ha realizado exitosamente, la ICF nos envía un link para presentar el examen de conocimiento, el CKA. Esta se aprueba con el 70%. Aprobado una vez este examen de conocimiento, la credencial ya está lista y tenemos la certificación pues disponible y activada en nuestro perfil para poderla bajar y poder hacer ya uso de ella y decir que somos un coach pues con nuestra credencial sea ACC, PCC o MSC. Ahora creo que Betsy va a explicar un poco más a profundidad qué significa estas ACC, PCC y MSC. Gracias, Lisette. Bien, vamos a detenerlos acá un momento, interesante. ¿Cómo obtener nuestras credenciales como coaches? Hay 3 diferentes caminos para obtenerlas y eso va a estar íntimamente ligado con nuestra formación, es decir, dónde estudiamos el coaching, en qué tipo de escuela, en qué tipo de institución. Hay 3 instituciones o tipo de formación para formarse, es decir, todo lo que es la formación académica para ser coach. Una es la vía ACTP, como lo ven ustedes acá en el gráfico, ACTP. La otra es la ACSTH y la última, la de portafolio. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3? Tanto la ACTP como la ACSTH son instituciones que están afiliadas a la ICF, están aprobadas, vigiladas, supervisadas por la ICF. La vía de portafolio no es una institución que está directamente afiliada a la ICF, sin embargo, dictan formación sobre coaching. Por ejemplo, universidades o empresas consultoras que dictan determinadas horas de formación en coaching. Entonces, veamos cada una de estas. Con cualquiera de ellas ustedes pueden estudiar para aplicar a la credencial ACC o PCC. Por la vía ACTP, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Cuando tú estudias en una institución o en una escuela de coaching que tiene ese logo ACTP, significa que ya tu estudio incluye programas de mentorías. Es decir, que ya esa institución va a supervisar tus sesiones de coaching, va
a darte la retroalimentación, a evaluar. Es decir, que si tú estudias en una institución ACTP, tú sales de allí directo a la ICF Global a presentar tu examen, ¿ok? No tienes que hacer nada adicional. Ahora bien, si tú estudias en una institución ACSTH, eso quiere decir que ellos solo te dan la formación académica y tú tienes que enviar a la ICF Global grabación de sesión de coaching. Si vas a aplicar a la ACC, envías una grabación. Si vas a aplicar a la PCC, envías 2 grabaciones. Y no solo se envía la grabación, sino que también envías la transcripción. ¿Ok? ¿Qué significa eso? El registro por escrito del paso a paso de todo lo que sucede en la sesión. Hay que enviar esas 2 cosas, grabación y transcripción. ¿Qué más? Cuando estudiamos en una institución ACSTH, también necesitamos certificar ante la ICF Global que tuvimos 10 horas de mentoría. ¿Y quién va a darte esa mentoría? Otro coach que tenga credencial PCC o MCC y vigente, credencial vigente. Vamos a explicar. Un coach ACC tiene 100 horas de práctica de coaching y ustedes lo pueden ver aquí abajo. Miren, ACC, 100 horas de experiencia en coaching. PCC, 500 horas de experiencia en coaching. Para esta ACC, que es la primera credencial, A significa Accredited Certified Coach. De esas 100 horas, al menos 25 horas deben ser pro bono, es decir, que no fueron pagadas, no fueron remuneradas económicamente. Al menos 25 deben ser pro bono. Las otras 75 deben ser pagadas. Para el PCC, de las 500 horas de práctica, al menos 450 deben ser remuneradas económicamente y las otras 50 pro bono. De eso se trata lo que es ACC, PCC. Entonces, ACC es la primera, 100 horas, PCC es la segunda, 500 horas, y luego vamos a ver lo que es la MCC. En todos los casos debemos presentar un examen. Una vez, depende de la institución donde ustedes estudiaron, ya hayan revisado sus sesiones grabadas, sus transcripciones. Vamos a presentar un examen. Este examen tiene más de 100 preguntas, tenemos hasta 3 horas para contestarlo y se presenta una sola vez. Quiere decir que si yo presenté mi examen para obtener mi primera credencial, que es la ACC, ya no tengo que volverlo a presentar para PCC. Igual no lo tengo que volver a presentar para MCC. Si yo soy coach actualmente ACC, no puedo aplicar directamente a la credencial MCC. Tengo que necesariamente pasar primero a hacer PCC, seguir la secuencia. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir en el chat y Lisette va a leer la pregunta y me va a avisar. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Vamos bien. ¿Cuál es la diferencia entonces con los precios? Cuando tú vas a pedir una credencial ACC, si ya eres miembro de la ICF, solo pagas $100. Si no eres miembro de la ICF, pagas $300. Hay una diferencia significativa allí y ya ahí empiezan a operar lo que es los descuentos que le estaba mencionando. Si no eres miembro de la ICF, fíjate, aquí están, pueden ver la diferencia en precios. Cuando es por la vía ACCTH, el precio va aumentando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Acuérdense que en el primer caso, en la primera columna de la izquierda ya tenemos programas de mentoría y en la segunda no tenemos mentoría. Entonces aquí pueden ver los precios donde dice evaluación de desempeño para la credencial ACC, $300 si eres miembro y $575 para la PCC si eres miembro. Si no eres miembro puedes ver los precios aquí abajo. Estos tiempos que ustedes están viendo acá es el tiempo de entrega del link de examen. Una vez que ustedes se inscriben a la ICF, ustedes hacen la solicitud del examen consignando lo que les pida la ICF en ese momento. Entonces, para la ACC o PCC por esta vía, en 4 semanas, es decir, un mes, ustedes reciben el link para presentar el examen. Si es por ACCTH, entonces van a ver que el proceso demora un poco más, 14 semanas, porque la ICF debe revisar sus grabaciones, sus transcripciones. Puede suceder
que la evaluación no pase el proceso y se la regresen y la tenga que volver a presentar. Por eso es tan importante la mentoría. Y por la vida de portafolios nos demoramos más porque son 18 semanas. ¿Y por qué? Porque esta institución no está afiliada directamente con la ICF. Entonces la ICF debe hacer una verificación adicional que realmente hayamos estudiado las competencias básicas y el código de ética. ¿Ok? Muy importante que cuando ustedes vayan a buscar esas mentorías las tomen con un coach que tenga credencial vigente ante la ICF, credencial PCC o MCC. Veamos ahora la máster. Entonces, no les dije que PCC significa Professional Certified Coach. Lo que cambia es la A, la P y la M. M, Master Certified Coach, es la credencial de mayor rango. ¿Y por qué? Porque este coach tiene 2.000, al menos 2.500 horas de prácticas de coaching. ¿Ok? Necesitamos, en este caso, una formación de 200 horas, como lo ven acá, y al menos de esas 2.500 horas, al menos 2.250 deben haber sido remuneradas. ¿Ok? Necesitamos aquí nuevamente horas de mentoría y aquí se ven los precios, $575 para miembro y $775 para no miembro. Entonces, así se diferencian básicamente los 3 tipos de credenciales. Todo va a depender qué tan difícil o qué tan fácil se nos haga este camino, va a depender de la institución donde estemos estudiando. ¿Cómo podemos verificar eso? Cuando nosotros decidimos dónde vamos a estudiar coaching, podemos visitar la página de esa institución y ver sus credenciales y ver si está afiliada con la ICF, con qué federación, porque no solo existe la ICF a nivel mundial, hay otros gremios que también protegen, vigilan lo que es la práctica del coaching profesional. Nosotros, pues, por ser miembros de ICF, compartimos esta información de cómo funciona la International Coaching Federation. Pero asegúrense que cuando vayan a tomar la decisión de estudiar coaching, donde ustedes vayan a estudiar sea una institución avalada, afiliada o supervisada por la International Coaching Federation. Quisiéramos entonces abrir en este momento el espacio de preguntas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo van hasta ahora? Si tienen alguna inquietud. Bienvenida, Inés. Hola, Betsy. Hola, Licey. Hola, Ángela, Carolina, Sonia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Llegaste justo a tiempo. Buenas noches. Bien, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo Sí, tengo una pregunta. Empieza, señorita. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, yo tengo una. Cuando se dice que es miembro de la ICF, significa que si yo estoy estudiando en una institución que me da una certificación, que me dan mentorías, ¿eso ya es hacer parte de la ICF o aparte tengo que pagar para ser miembro? Lisette. Bueno, en este caso, como digamos, lo estábamos ilustrando inicialmente, todos, bueno, gran parte de los coaches que estamos agremiados, por no decirlo que todos, porque eso va a depender del nivel de horas, hemos estudiado en alguna escuela, en alguna universidad o en las diferentes fuentes de formación que hay, ¿sí? Eso nos emite una certificación de que tuvimos esa formación, ¿sí? Para ser miembros, o sea, para pertenecer a la ICF es adicional, ¿no? Ya es un trámite que tú haces como único coach, como persona directamente ante la federación para decir, soy miembro de la ICF. Entonces, un tema diferente es que la escuela, la universidad tenga los lineamientos y esté inscrita y tenga todo el paraguas de la ICF y certificada acreditada por la ICF. A otra cosa es que tú como persona también lo tengas que realizar. Entonces son 2 temas diferentes. Ok, gracias. Con gusto. Gracias. Yo tengo 2 preguntas. Es decir que yo puedo ser miembro de ICF sin ser coach, ¿o no?
No, ¿no? no necesariamente tienes que tener algún estudio o estás estudiando coaching o ya terminaste el estudio de coaching y estás en búsqueda de tu credencial. Bien. Y la otra pregunta es, ¿dónde puedo encontrar el listado de las instituciones, quizá en la página de ustedes, que estén asociadas con ICF? Sí, en la página de la ICF Colombia puedes ver instituciones acreditadas y en la página de la ICF Global. Yo te invitaría a ir primero a la ICF Global y ver todas las instituciones. Cuando yo conseguí ICF Colombia, cuando conseguí mi escuela de coaching, la conseguí a través de la página de ICF Colombia porque dice también dónde lo puedes estudiar. Pero cualquiera de las dos, página Sí. ICF Colombia o la página de ahorita te la compartimos en el chat, la página de la ICF Global. Listo, muchas gracias. Acá les voy a compartir un link donde pueden buscar las escuelas Gracias. según el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, si no hay, ¿tiene alguien alguna otra pregunta? Sí, yo, al momento de yo ya pertenecer, o yo ya ser coach certificado, la ICF Colombia, si yo me inscribo como afiliado, digamos que al momento de buscar trabajo u obtener trabajo, ellos mandan ofertas continuamente o lo puedo buscar yo, o cómo puedo buscar yo un trabajo para, pues, para pertenecer a alguna empresa como. Bien, pues realmente las prácticas de horas de coaching las buscamos cada uno de nosotros de forma independiente. Es decir, a través de la ICF tú puedes enterarte de oportunidades, pero realmente tenemos oportunidades con la comunidad de servicio social. Si tú quieres prestar servicios como coach a empresas, en ese sentido debes trabajar tu marca personal, tu marca profesional, darte a conocer en estas empresas para que seas contratada por estas empresas. Sin Listo, embargo, muchas gracias. quiero hacer un aporte ahí, es que tú entras a la ICF como miembro y empiezas a involucrarte. Por ejemplo, yo sé que ahorita Betsy y Lice les hablaron de la red de líderes. ¿Algo? ¿Sí o no? No, no, me faltó la Ok. red. Hay un tema de cuando somos miembros podemos acceder a la red de líderes y allí hay oportunidades para darnos a conocer, para que vean nuestro perfil. Entonces es una oportunidad también de que cuando busquen un coach, ahí estamos y nos vean. Y no solo eso, cuando entras a la ICF también tienes la oportunidad de visibilizarte, de pronto hacer un webinar y darte a conocer para que después te sea más fácil llegar a una empresa. Entonces es una vitrina profesional importante y la afiliación tú la haces es con la global. Sin embargo, al ser con la global, tienes derecho a estar en todo lo que es la ICF local, que en este caso es Colombia. ¿Sí? Cuando nos inscribimos a la ICF Global, nos preguntan a qué capítulo queremos pertenecer. Entonces tú decides si quieres pertenecer al capítulo Colombia. Por ejemplo, en ICF Colombia tenemos personas de México que les gusta mucho la actividad de ICF Colombia, entonces se registran con nosotros. En la página de ICF Colombia, como dice Inés, hay una sección que se llama Red de Líderes y ahí está todo nuestro directorio de datos, tal como lo tiene la ICF Global. Nosotros también lo tenemos en la página de ICF Colombia, donde se ven nuestras redes, nuestra página web, nos podemos dar a conocer. Y muy importante que cuando nos afiliamos a la ICF Global tenemos el permiso de utilizar el logo de la ICF. Ellos nos envían un manual de marca para que sepamos cómo usarlo. Entonces, si tú anuncias un webinar, un encuentro o en tu tarjeta de presentación, tú puedes utilizar el logo para que te presentes como miembro activo de la ICF mientras obtienes tu credencial. Y cuando ya tengas tu credencial, entonces puedes exhibir el logo de la ICF y el logo de tu credencial. Sí, Listo, muchas gracias. los grandes beneficios, como lo mencionaba Betsy, es ese respaldo de saber que eres un coach, aparte que estás formado en una escuela, universidad, institución, pues que tiene ciertos lineamientos, estás respaldado con la Federación Internacional de Coaching, que tiene unos estándares éticos, un prestigio internacional y demás. Entonces, eso es uno de los tantos pues, beneficios que en este caso conecta con lo que dice Betsy. Muy bien.
Bueno, y esta noche Inés nos va a compartir un contenido muy especial. Inés, el escenario es tuyo. Ay, tan linda, me siento honrada con ustedes, son muy pilas, ya me voy tranquila. Qué lindas. Bueno, no alcanzo a ver mucho, pero ¿qué les quiero decir? Lo primero de las competencias, creo que todas aquí están en formación de coaching o han estudiado coaching. No, yo voy a empezar ya con esto. Estoy al 100% ya confirmadísima que tengo que empezar a estudiarlo. Por eso le preguntaba el listado de las instituciones. Y ay, qué pena, ahí les hago una preguntita. Digamos que yo empiece a estudiar ahora en noviembre o en diciembre. Apenas yo ya empiece a estudiar coaching, ¿yo puedo ser miembro de ICF? Sí, tú puedes inscribirte desde que ya estés en una escuela estudiando. Ok, perfecto. Listo, gracias. Ok, entonces para ti que eres nueva y para las demás que de pronto ya tienen una experiencia, la ICF tenía 11 competencias, ¿sí? Que son, y tiene actualmente, realmente las competencias no se han cambiado todavía, van a cambiar a partir de enero del 2021, pero actualmente tenemos 11 competencias que están divididas en 4 categorías y dentro de cada categoría están esas 11 competencias. ¿Cuál es el cambio que va a haber? En la primera competencia, que era sentar las bases, cambia es por fundamentos. Ya no se llama sentar las bases, ya se llama fundamentos. ¿Y qué pasa? En esta primera categoría, que era la de sentar las bases, habían 2 competencias, que era el código de ética o lo que era el código deontológico, y es lo que es nuestra práctica profesional en la ética, es decir, nuestra conducta profesional en el tema ético, con todos los lineamientos de ICF. Y en la segunda estaba el acuerdo de coaching. ¿Qué cambios hay ahora en la nueva categoría? La nueva categoría se llama Fundamentos y el código de ética sigue igual, solamente que ahora la ICF lo dice, demuestra práctica ética, como quien dice, el coach en su comportamiento debe demostrar esa práctica ética, esa conducta ética. Pero hay un cambio en el tema de lo que es una competencia nueva que hay, que es que personifica una mentalidad o actitud de coaching, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el coach demuestra en este caso una actitud o una mente flexible, creativa, y está enfocado en lo que es el cliente. Es decir, en que el cliente es el centro. Pero ¿qué pasa también ahí? Que ahí el coach también está observándose. En esta mentalidad abierta es también, y personifica esa mentalidad, es que el coach pueda verse. No es solamente ir a ayudar al cliente, a acompañarlo a que se dé cuenta quién es él, sino que el coach también sea ahí consciente de quién es él, ¿sí? Para poder estar ahí al servicio genuino del cliente. Entonces aquí tenemos igual 2 competencias, solo que cambia una, ¿sí? Hay una nueva, y la del acuerdo baja a la siguiente categoría, que es, creo que, establecer confianza e intimidad. Crear conjuntamente la relación. Y en esa de crear conjuntamente la relación, pues es como que lógico que baje el acuerdo acá. Porque ¿qué pasa? La relación se construye entre el coach y el cliente. Entonces, obvio que no estaba ya en la primera de fundamentos, sino que era aquí, porque en ese construir la relación nosotros construimos el acuerdo con el cliente, y el acuerdo tiene que ver de el estilo de nosotros, de todo lo que lleva la logística, de los precios, todo esto establecer cuándo vamos a hacer las sesiones, y en el acuerdo no solamente se define el acuerdo de la sesión, sino también el acuerdo del proceso. Entonces, muy importante que se tenga claro que esta competencia pasa aquí a esta categoría de crear conjuntamente la relación, pero que además siguen las otras 2, que es establecer confianza e intimidad con el cliente. Y en esa que está confianza, incluso ahora ellos le cambian el nombre, es un poquito, pero en esencia es igual. Incluso, mira, en la primera dice establecer el acuerdo de coaching, ahora dice establece y mantiene acuerdos. Entonces también tiene que ver, mira la ética también ahí, porque es que la ética está en todo lo que es el proceso y la sesión.
Entonces aquí el coach mantiene con el cliente esos acuerdos e incluso a veces cuando no se cumplen tenemos que tener esas conversaciones difíciles con el cliente para mirar qué le está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que no está funcionando en la relación? Y está esta de cultiva confianza y seguridad, que esa es en 3 vías y sigue siendo igual. Es esa confianza en ti como coach, la confianza en el proceso, pero también la confianza en el cliente, en entender que el cliente es una persona completa y que él tiene todas sus respuestas, que él tiene las soluciones a todo, nosotros no. Solo lo acompañamos a través de una conversación no dirigida, de preguntas, de hacer viva, o es decir, en nuestra conducta, vivir cada una de estas competencias. Así es que lo acompañamos, pero realmente el cliente tiene todo. Entonces, desde ahí a mí me encanta mi modelo de escuela porque es una estrella y a ellos siempre les digo, la estrella es el cliente, no nosotros. Nosotros no somos los que tenemos que brillar. Quien tiene que brillar es el cliente, realmente. Solo estamos al servicio de él. Y la siguiente es mantiene la presencia. Desde ese momento que empezamos la sesión, desde ahí está la presencia. La presencia es una competencia que se cultiva. No es que yo nací con la presencia, no es que es exclusiva de ciertas personas. No, la podemos desarrollar. Entonces, me encanta ese de la presencia porque es como buscar también la forma de cada persona, ya sea a través de la meditación, de la respiración, de irse a caminar. Bueno, de muchas formas de escuchar una canción, de cómo cada uno sea, incluso cuando es de auditivo, cuando es más visual o kinestésico, con todo esto también está la presencia. Entonces, como esa parte. Entonces, mira que esas competencias en realidad no cambiaron, siguen ahí en crear conjuntamente la relación, solo que se baja el acuerdo a esa categoría. ¿Listo? Y aquí en la categoría de comunicación efectiva, esa sigue tal cual. Aquí la escucha, mire que la escucha era la competencia 5, pero ahora es la 6. ¿Por qué? Porque como se adicionó una más, que era la de personificar una mentalidad de coaching. Entonces, ya esta es la 6, pero la escucha es igual. Es el poder estar ahí con el cliente, hilando con sus palabras, haciendo la pregunta con lo que él trae, con su conversación, con su parte corporal, con lo que dice, ¿sí? Pero la escucha en sí, la esencia no cambia. Y, sin embargo, aquí sí hay un cambio grande, y es que la competencia, donde está preguntas poderosas, comunicación directa y creación de conciencia, se une en una sola, pero hace parte de la comunicación efectiva. Entonces, antes en la comunicación efectiva habían 3 competencias, que era escucha, preguntas poderosas y comunicación directa. La conciencia estaba en la última categoría, ahora cambia. En esa comunicación efectiva queda la escucha, quedan solo 2 competencias, la escucha y evoca conciencia, ¿sí? Y en ese evoca conciencia queda lo que son las preguntas poderosas, la comunicación directa y la creación de conciencia, es decir, quedan estas 3 y sin embargo, si cada uno de ustedes lee la definición, donde dice que facilita la percepción, el aprendizaje mediante el uso de herramientas, es decir, que aquí se usa lo que son las preguntas poderosas, lo que es la escucha, el silencio, la metáfora y todo esto, ¿para qué? Para poder evocar esa conciencia en el cliente. Es decir, que fíjense que de todas maneras esta competencia está aquí agrupada en estas, pero ¿por qué? Porque en ella también, para que el cliente cree esa conciencia, pues ahí va a estar la escucha, ahí van a estar las preguntas, va a estar la comunicación directa y la creación de conciencia. Y fíjate que, sin embargo, ¿qué hace la ICF? Deja la escucha aparte. ¿Por qué? Pero dentro de la comunicación la deja, porque resulta que es que la escucha es el ingrediente principal para que surjan las preguntas poderosas y para que haya esa comunicación directa y para que se cree o se evoque conciencia. Entonces, por eso, recuerden, en esta solo quedan 2 competencias. Entonces, ahí ya, mira, ahí nomás en esas se redujeron, aquí 1, 2, 3 competencias a una sola. Okay. Entonces, va a las 7.
Y en la categoría de facilitar el aprendizaje y los resultados, quedaron 3 competencias, antes eran 4, allí estaba crear conciencia. Pero ¿qué pasa? Realmente aquí en esta competencia lo que se hace es que ya el cliente viene y trae eso que aprendió, que descubrió en la sesión y lo lleva a la acción, lo lleva a la práctica de esto. De hecho, aunque siempre dice, y he escuchado a algunos coaches que dicen que las 2 primeras son del ser, yo creería que todas las demás también son del ser, la escucha, las preguntas, porque es que es tu esencia la que está ahí cuando estás con el cliente. Pero en cambio estas sí son del hacer para mí, ¿no? Digo mi concepto personal y mi experiencia personal, porque habla de diseñar acciones cuando el cliente ya resuelve el asunto y descubre cosas, aquí donde esa acción que se va a llevar para ejercer fuera de la sesión, incluso para verificar que lo que pasó en la sesión fue efectivo. Entonces ahí cuando él descubre eso, él diseña esas acciones y a veces puede que no las vea, entonces nosotros como coach lo acompañamos a que él las vea. Y es como que aquí vienen ese diseñar acciones, son como las ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ir a hacer? Pero en ese planificar y definir, me encantaban las otras competencias por eso, ¿no? Porque en ese planificar y definir objetivos también estaba el objetivo SMART, ese objetivo que está en el proceso, que está en la sesión, pero que también está en esta parte final, porque cuando él trae una acción, él planifica, aunque no lo digamos ahí realmente, qué es lo que cuando le preguntamos qué tan comprometido te sientes con esto, cuándo lo vas a hacer, de qué forma lo vas a hacer, necesitas a alguien que te apoye, ahí hay una planificación, ¿sí? Está diciendo cuándo, cómo. Y luego dice gestión del progreso y la responsabilidad en las actuales, que es cuando el cliente se empodera. O sea, ha pasado a veces en algunas sesiones el cliente dice, por ejemplo, voy a ir a tener el tema era cómo lograr tener una comunicación con mi jefe, un acercamiento, bueno, y aclaran que lo que quiere tal vez es expresarle que le aumente el sueldo y no es capaz de hacerlo. Y entonces, cuando llega acá al final, el cliente puede decir, no, es que me voy a ir a tener esa conversación con mi jefe. Sí, yo voy a tener esa conversación con mi jefe. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo está expresando? ¿Será que sí va a ir a tener esa conversación? Puede que él lo dijo porque tiene que decirle algo al coach o porque ese fue el tema de pronto, pero realmente están las ganas, es eso lo que el cliente quiere hacer. Y no solo están las ganas, está quién es él, en qué momento él está. Porque hay que mirar que todos los seres somos diferentes y cada uno tiene un proceso y puede ser que el proceso de evolución de él no sea ese momento de ir a tener esa conversación. Tal vez tiene que ir a trabajar en él, en su seguridad, en cómo poder expresar, ¿sí? Tal vez quisiera de pronto escribirle un mensaje, un correo, qué sé yo, pero hay que validar. Entonces, cuando el cliente dice, lo que quiero es tener una conversación con mi jefe, pues realmente ahí no hay ganas. Hay que mirar qué le está pasando y por eso ahí se valida ese empoderamiento con el cliente. ¿Qué es lo que realmente él sí puede y quiere ir a hacer? Entonces, eso era antes, en las 11. En las nuevas, dice, facilita el crecimiento del cliente. Y aunque están las 3 juntas, no, lo que más se enfoca es en la acción, en la propuesta que va a llevarse el cliente para ir a hacer después de la sesión, que reafirme el objetivo y aquello de lo cual él hizo conciencia en la sesión. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Inés, ¿cierto? Sí, Inés. Inés, teniendo en cuenta que antes o durante este año estuvieron las 11 competencias, ya a partir del otro año, en el momento de entablar una conversación con un cliente, ya no se va a tener en cuenta entonces esto del diseño de acciones, de pasar de la exploración al diseño de acciones, ya no va a haber ese Marte o Smart, o sea, ya no va a estar incluido, ya no va a ser necesario. No, todo hay que hacerlo, amor. Gracias por preguntar. Si ustedes vieron lo que hacen la sesión, las competencias es que se agrupan, pero en realidad la esencia no cambia. ¿Sí? Solo que antes de pronto estaba más claro así, pero si miramos la definición en la ICF está, les voy a poner el link, en la ICF está, incluso ustedes lo miran ahí y está desglosado lo que son la temática, aunque ahora solo van a encontrar
un PDF, porque en realidad las competencias, un PDF que está de ahí en una demostración, pero en realidad las competencias no han cambiado. Entonces, hasta que no sea oficial, no van a haber cambios. Yo algunas que tengo sí ya definidas, es como que está el desglose de cada categoría y el desglose de la definición de la competencia. Y si tú ves, por ejemplo, allá en Evoca Conciencia, involucra las preguntas, involucra la comunicación, involucra evocar conciencia. Entonces, ¿qué pasa? En realidad no cambia. Va a seguir igual, ¿sí? Lo que pasa es que se agrupan, pero no, la esencia es la misma. O sea, no se confundan con esto. Aquí la ICF lo que hace es reducirlas. ¿Y por qué? Porque si miramos, por ejemplo, FICOP y la IAC y otras agremiaciones que también representan coaching, que la ICF es la más grande en el mundo y la que trabaja con estos altos estándares de calidad. Entonces, pero todas, si miramos otras agremiaciones, en general todas tienen 8, 7, 9 competencias. Realmente la ICF era la que tenía más competencias. Pero en conclusión, las competencias están ahí dentro de esas otras, no cambian. La sesión no cambia. Exacto, seguimos haciendo lo mismo. Esto simple y llanamente es una reestructuración de conceptos, de clasificación, digamos un esquema, ¿no? Pero seguimos haciendo lo mismo porque para el cliente es muy valioso que lo acompañemos a la metodología SMART para sus objetivos. Eso es muy valioso. Lo seguimos haciendo, solo que ahora está agrupado, como dice Inés, de otra manera. Sí, Listo, muchas gracias. De hecho, les voy a compartir aquí esta otra. Creo que sí, esta es la que tiene el PDF, este link. Ahí en la parte inferior, ahí lo revisa. Ah, es el mismo, perdón, me equivoqué. Pero es el mismo. En la parte de abajo está el PDF y ahí lo pueden bajar, ir como escudriñando, mirando, ¿sí? Pero en realidad la esencia es la misma, no cambia. Que a veces de pronto nos complicamos un poquito, pero no. No tiene para nada de cambios. De hecho, yo estoy casi segura que las escuelas, y de hecho yo lo digo porque yo dicto talleres de fortalecimiento en coaching y son muy vivenciales, pero yo no voy a dejar de utilizar ni la escucha, ni las preguntas, ni la comunicación de meterla en los talleres porque es clave. Es clave para poder que la persona logre el resto. Es más, porque yo siempre digo, un coach cuando se forma, a veces sí, las escuelas pueden tener, a veces tienen. Yo lo digo porque yo estoy en una escuela de alto nivel con mentorías y todo esto, pero cómo me gustaría que hubiese de pronto algo más intenso donde tú trabajes más la escucha, la comunicación, porque a veces en la misma formación no se da tanto ese espacio. Y la escucha es algo fundamental y que tiene muchas aristas. Por ejemplo, está desde lo que tú escuchas, en lo que tú dices, pero también en la interpretación. Acabo de salir, precisamente estaba dirigiendo una célula de escucha que fue demasiado movida. Y me encantó un ejemplo que trajo una de las chicas participantes, y se lo voy a contar porque me encanta el tema de la escucha. Y ella dice, no sé en qué momento dejé de escuchar a mi esposo, por el tema que estábamos llevando. Y dice, mi esposo siempre me decía, por el tema de la economía, ahorita están pasando una situación difícil, y ella dice, mi esposo siempre me decía, no pasa nada, voy a pedir un préstamo, todo está bien. Pero luego volvía al tiempo y le decía, todo está bien, voy a pedir un préstamo. Hasta que cuando se dio cuenta, la bola de nieve se reventó y estaban en una crisis en economía. Y ella solo escuchaba que todo estaba bien, pero fíjate que habían dos temas ahí, porque el otro era, voy a pedir un préstamo, y no escuchamos qué hay detrás. Y en ese voy a pedir un préstamo, ahí ya estaba el problema de la economía. Si ya era tan seguido pedir préstamos, era porque algo estaba pasando. Y a veces no escuchamos. Entonces, por eso yo digo que para mí el tema de la escucha no viene solo con esto. Y yo lo digo porque yo cuando estuve en la escuela, yo lo trabajé aparte. Yo me compré un libro que es muy lindo, que es de comunicación escucha, y es un libro demasiado completo y me lo devoré, me lo he leído como 2 o 3 veces porque de verdad enseña muchísimo. Entonces, lo que sí es que eso sí, esa es mi debilidad, pero yo sé que es mi debilidad porque no le pongo tanta
tanto detalle, sé que la autora se llama Sonia, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Si quieren, se los traigo en un momentico, mientras Betsy les va contando y les muestro. Bien, gracias, Inés. Bien, Ángela, Carolina, Sonia. Aquí están nuestros teléfonos de contacto. El primer teléfono que viene allí es el de Inés, enseguida está el mío y luego el de Lisette. Si en algún momento necesitan apoyo adicional, información adicional, pueden por favor contactarnos por WhatsApp. Ahí está nuestro correo también, afiliaciones@icf. Aquí se los voy a anotar. Gracias, Inés. Entonces, en cualquier momento, para cualquier información, cualquier inquietud, estamos a la orden, nos pueden contactar. Inés es nuestra querida directora del Comité de Membresías. Y bien, pues esto ha sido un placer compartir con ustedes esta información. Definitivamente les debo compartir mi testimonio. Mi vida cambió desde que formé parte de la ICF Colombia, desde que ingresé a la ICF y decidí formar parte del capítulo Colombia. Cuando ingresé, acababa de terminar mis estudios de coaching con una escuela que conseguí gracias al directorio de escuelas que nos compartió Inés, porque quería estar segura de que estaba estudiando en una institución avalada, una institución vigilada y supervisada por algún organismo serio, como lo es la International Coaching Federation, y poderme poner yo en manos de alguien, de una institución seria, para poder ejercer el coaching de manera profesional. Es muy, muy importante que ustedes y las personas allegadas, si ustedes escuchan que alguien quiere estudiar coaching, por favor recomiéndenle que sea en una institución afiliada, supervisada, alguna autoridad de coaching. ICF es la de mayor presencia a nivel mundial, pero como nombró Inés, está la FICOP, la IAC, hay otros gremios de coaching. Entonces asegúrense de estudiar y de poner sus conocimientos y su interés por aprender en instituciones serias, instituciones certificadas. ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, nos conseguimos que hay cursos de coaching de un fin de semana. No, señor, eso no es así de fácil. Yo para estudiar coaching me tomé un año, y luego de estudiar coaching viene la credencial, ir sumando horas de prácticas de coaching, y tomar tu examen. Y la educación continua es muy importante. Cuando nosotros vamos a cambiar de credencial, la ICF nos pide a ver dónde están tus créditos de educación continua. Muy, pero muy importante. Inés, te dejo el cierre. Bueno, quiero decirles que de verdad con eso que Betsy está diciendo, yo amo la ICF porque me abrió puertas. Todo lo que yo hago hoy en día es gracias al haber ingresado a la ICF. Me salí de trabajar porque me quería dedicar a esta profesión. No sabía ni por dónde iba a empezar, pero comencé con la ICF metiéndome. Yo siempre les digo, múntense un poquito, porque a veces tenemos las cosas y nos hacemos miembros y luego me dicen, he escuchado muchas personas que me dicen, no, pero es que ya no quiero seguir porque es que no me prestó ningún beneficio. A ver, pero si es que yo no entro a conocer cuáles son los chocolates, los bombones que hay aquí, pues no me los puedo comer, ¿sí? Entonces es importante eso. Y yo doy gracias a Dios porque al haber entrado a este cargo y después que estuve en la junta y eso, empezó a abrirme ideas y cosas y es lo que hago hoy en día, gracias al Señor y gracias a la ICF. Gracias a la ICF perdí el miedo, hacía talleres en mi empresa, pero estaba acostumbrada a hacerlo solo para la gente de allí, no aquí por webinar ni a varias personas, y mira que todo eso fue cambiando. Entonces ahí es donde yo les digo, es una bonita oportunidad porque uno va creciendo acá. Y Betsy lo sabe porque a ella se le han abierto también muchas puertas. Entonces, esto no es porque les queramos realmente hablar o invitarlas, no. Si ustedes preguntan por cualquiera de nosotras qué pasó hace 2 años antes, seguro que va a haber alguien que les da esa información, ¿cierto, Betsy? Así es. Bueno, fue un gusto tenerlas. Y en el flyer estaban los teléfonos, entonces cualquier duda nos pueden contactar y con gusto les apoyamos. Muchas gracias. Aquí te dicen qué bonita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la información tan completa y por la confianza que nos dieron. Muchísimas gracias. Ok, un abracito, que Dios les bendiga.
Igual, hasta luego. Chao. Ay, ve si paramos la